Bueno, nuevamente buenos días a quienes nos acompañan. Permítanme saludarles de manera muy atenta y muy cordial en nombre de la Secretaría General de la Comunidad Andina, a los directores, a los académicos, organizadores de este webinar, por supuesto a los estudiantes y a las demás personas, a los demás speakers que conforman el presente webinar. Solamente, digamos que hacer una sugerencia, una corrección. La intervención mía se había estipulado en la temática gobierno y transformación digital en la comunidad andina. No sé si de pronto hay que hacer la mención de manera posterior. Y bueno, además de agradecer a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también permítame reconocer la importancia, la relevancia y la pertinencia de habilitar este tipo de espacios para las discusiones de estas temáticas que hoy por hoy están en las agendas de los gobiernos, en la órbita regulatoria de los organismos normativos y de regulación en el mundo a nivel de América Latina y el Caribe, y en fin. Son espacios, creo que siempre la academia cumpliendo ese importante rol que logra capturar las sinergias del sector privado, del sector público. Vuelvo y digo, son espacios muy importantes que hay que continuar haciéndolos y desarrollándolos, por supuesto. Muy brevemente, los contenidos que voy a abordar de manera muy sintética, iniciaré con, digamos, con un par de cifras que logran contextualizar un poco lo que sucede a nivel mundial y a nivel regional en medio de esta revolución tecnológica, segunda o tercera o cuarta revolución industrial, como se le quiera denominar. Luego abordaremos algunas líneas específicas generales del gobierno y la transformación digital en la comunidad andina. Posteriormente, veremos cómo se encuentran los países miembros de la comunidad andina, es decir, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, en materia de conectividad. Y luego veremos cuál es el rol de las telecomunicaciones en el gobierno, la transformación digital y, por qué no, asimismo, en la inteligencia artificial. Posteriormente veremos otras particularidades afines con las temáticas que se están tratando. Inicio con una reflexión previa, citando al profesor Andrew Bailey de la Universidad de Stanford, quien hace referencia a una comparación de la siguiente manera. Si los datos son considerados como el nuevo petróleo del siglo XXI, sería entonces considerada la inteligencia artificial como la nueva energía eléctrica que surgió en la segunda o alrededor del periodo de la segunda revolución industrial. Es una frase una comparación que me gusta mucho porque de hecho ese es el impacto, esa es la disrupción que estamos hoy por hoy viviendo o presenciando, experimentando con la inteligencia artificial. Seguidamente, señalo un par de cifras que me parecen, digamos que muy acertadas para las temáticas. En el primer trimestre de 2024, el 37% del total de la población no presentó conexión o acceso a la Internet. De este, de este porcentaje de población, el 96% se encuentran en países en vías de desarrollo y en países menos adelantados, de acuerdo con la UIT y la GSMA para el primer trimestre del presente año. De otro lado, de acuerdo con el Banco Mundial, para el año 2022, la economía digital tuvo una participación del 15,5% en el PIB global. De otro lado, de acuerdo con estimaciones del del Foro Económico Mundial, se menciona que para el año 2030 el 70% de las profesiones más demandadas para ese momento a la actualidad no existen. Dejo en sus consideraciones, digamos que el alcance de la disrupción y la revolución que se estará presentando en el corto y mediano plazo en materia de profesiones, de pregrados, de formaciones, de demanda de capacidades digitales en el mercado laboral. Y por último, tenemos que en materia de datos e información para el año 2022 se generaron más de 97 zettabytes. Esto fue para el año 2022, repito. Solamente para hacernos como un tamaño, un esquema de la dimensión de la cantidad de información, podemos ejemplificarlo en lo siguiente. Si nosotros quisiéramos ver todos los contenidos cargados en la plataforma de YouTube para el año 2022, solo el año 2022, tardaríamos alrededor de 8 años en hacerlo. De acuerdo con expertos y firmas consultoras en estas temáticas, se afirma que cada 2 años se duplica la información. Si esto ocurrió en el año 2022 con una sola plataforma y considerando solamente el contenido de un año, podrán ustedes imaginarse la magnitud y el grueso alcance de la cantidad de información.
Bueno, ya entrando en materia en lo que obedece a gobierno y transformación digital en la comunidad andina, voy a permitirme hacer brevemente mención a un par de conceptos, algunas variables que son imprescindibles en esta temática, en esta disciplina. El gobierno digital es un concepto que viene siendo abordado desde mediados de los 90 o finales de los 90, inicialmente por organizaciones como la ONU, las Naciones Unidas, posteriormente por el Banco Mundial, luego por la OECD, y luego, digamos que fue complementado o enriquecido de manera metodológica en sus mediciones por diversos organismos multilaterales. ¿Qué se considera como gobierno digital? El gobierno digital y la transformación digital, valga la redundancia, no es otra cosa que aquellas buenas prácticas apalancadas en tecnologías de la información que permiten el cumplimiento de los fines gubernamentales. Esa es una definición genérica que me gusta mucho porque es muy resiliente y se adapta mucho, o sea, de manera muy fácil a cualquier parte del tiempo, en cualquier momento, y digamos que considerando cualquier nivel evolutivo de la tecnología y de la formación de las comunicaciones. De otro lado, recientemente se publicó un estudio muy interesante que lo voy a referenciar en el siguiente slide. Se llama Análisis y Revisión del Gobierno Digital en América Latina y el Caribe, publicado en mayo de este año. Lo ha realizado la CAF en acompañamiento con la OECD. Y en este estudio se menciona a dos variables que son indispensables o más bien habilitantes para el desarrollo y el despliegue del gobierno digital. Hacen referencia a la gobernanza y a la gobernabilidad. La gobernanza, brevemente, como ustedes sabrán, es esa forma de gobierno que permite la inclusión, la participación de distintos actores políticos, económicos y de la sociedad civil organizada. La gobernabilidad, pues, es la capacidad que tiene un gobierno para atender las necesidades y las demandas de la sociedad civil, de su población y en sí de las personas o los ciudadanos que integran cada nación, cada estado. ¿Qué busca el gobierno digital? El gobierno digital tiene muchos objetivos, diversos objetivos. Sin embargo, en un espectro general, yo rescataría dos objetivos muy generales y muy importantes. Por un lado, se encuentra añadir valor al andamiaje institucional de todas las entidades, las organizaciones que conforman los estados. Y de otro lado, se encuentra ese mejoramiento, esa optimización, esa búsqueda de mejoramiento y eficiencia en la relación que tiene el ciudadano con el Estado. De otro lado, menciono, lo digital no es solo lo digital. Bueno, pues los países que más avanzados están en el mundo, también a nivel regional, demuestran que, pues cuando uno menciona lo digital, tiende a asociar, digamos que redes de comunicaciones robustas, redes digitales suficientes, amplias, y recursos informáticos de toda índole. Sin embargo, antes de pensar en ello, es bueno hacer una adecuación institucional, emitir unas políticas públicas de Estado que den soporte y fundamentalismo a las acciones, a los proyectos y a lo demás que todo se logre desarrollar en el marco del gobierno y la transformación digital. En este estudio, para el caso de América Latina y el Caribe específicamente, se denota que todos los países están llevando a cabo estrategias, digamos, por vía de dos conductos posibles. El primer conducto hace referencia a las estrategias nacionales que hacen parte o se encuentran indexas, se encuentran dependientes de las agendas centrales de gobierno. Por otro lado, se encuentran las estrategias nacionales de gobierno digital específicas. Es el caso de la comunidad andina, permítame un segundo, de la comunidad andina, donde los cuatro países están llevando a cabo o han venido llevando a cabo, confeccionando y mejorando estrategias nacionales de gobierno digital específicas. En el caso de Bolivia, se trata del plan o el programa de modernización del sector público o el plan de implementación de gobierno electrónico que abarca el periodo 2017-2025. En el caso permítame, hay algo que está obstruyendo la pantalla. En el caso de Ecuador, en el caso de Perú se trata de la política de gobierno y transformación digital con equidad.
Y tenemos que para el caso de Ecuador y de Colombia también se han logrado llevar a cabo estrategias nacionales de gobierno digital específicas. Todos los países miembros de la comunidad andina establecen o contemplan instrumentos de medición o control respecto de las acciones o los proyectos que se estén llevando a cabo. Creo que se me ha congelado la pantalla. ¿Me confirman si se logra pasar el slide? En estos momentos está en el slide número 10, ¿es correcto? Magnífico, muy bien. Sí. Doy continuidad y muchas gracias por ello. Seguidamente tenemos que para dar soporte a estas estrategias nacionales, pues hay que contar con una institución y ese andamiaje robusto institucional en el caso de los países miembros de la comunidad andina hace referencia a lo siguiente. En Bolivia se tiene el organismo considerado o catalogado como la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Información y Comunicación. En el caso de Colombia se tiene a la Dirección de Gobierno Digital, que es parte del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones. En el caso de Ecuador, se tiene a la Subsecretaría de Gobierno Electrónico y Registro Civil, que es parte del Ministerio de Tecnologías de la Sociedad de Información. Finalmente, en el caso de Perú, como ustedes bien sabrán, se trata de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, que hace parte de la presidencia del Consejo de Ministros. De esto se puede brevemente, digamos que concretar lo siguiente. Los cuatro países miembros de la comunidad andina han optado por llevar a cabo las recomendaciones internacionales específicas que se han venido realizando de manera diversa desde varios organismos tipo Banco Interamericano de Desarrollo, la OECD, la CAF, la CEPAL, la ONU, en fin. Sin embargo, para el caso sobre todo de Bolivia y Ecuador, se sugiere que las instituciones tengan un poco más de autonomía administrativa y presupuestal y que, digamos que en algunas ocasiones no, digamos, no ejerzan exclusivamente labores de asesoramiento, sino más bien se trate de planear y ejecutar las acciones y proyectos en materia de gobierno digital. Estas recomendaciones se realizaron alrededor del 2021 a 2022 y por ende en adelante los países han venido desarrollando y trabajando en este tipo de sugerencias o recomendaciones a nivel regional. Este es el índice de desarrollo de gobierno digital que viene realizando la ONU desde el año o alrededor del año 2010 y el cual para el año 2022 denota lo siguiente. En el caso de la subregión andina, tenemos que Perú es el país que mejor posicionamiento o mejor ranqueo tiene en el índice que acabo de referenciar, estando en el eslabón o el renglón de muy alto nivel del índice. Y para el caso de los países Colombia, Ecuador y Bolivia, estos países se encuentran en el renglón alto, de alto desarrollo del índice de gobierno digital, para ser más específicos. ¿Qué quiero decir con ello? Más allá de darle importancia al posicionamiento o al ranqueo o al mapeo de los mismos en el ranking, pues hay que destacar que los países se encuentran en esa sinergia, con esa resiliencia frente a este tipo de avances que hay que ir haciendo al interior de los estados. Cuentan con sus estrategias específicas que son, digamos, un poco más eficientes frente a las generales que dependen de las agendas centrales de gobierno. Y como lo acabo de mencionar, cuentan con instituciones especializadas en el sector o para llevar a cabo el gobierno y la transformación digital al interior de cada estado. Este es otro índice que es un poco similar y lo lleva a cabo, lo realiza la CEPAL, este lo realizó para el año 2022. Es el índice de transformación digital, pero se enfoca en el sector público. Pueden ustedes ver que de segundo lugar se encuentra Perú, en tercer lugar se encuentra Colombia. Esta es una medición a nivel de América Latina y el Caribe, valga la pena hacer la aclaración. En el caso de Ecuador y Bolivia se encuentran en unos rankings un poco más inferiores en el nivel de posicionamiento. Este índice contempla, incorpora cuatro dimensiones. La primera hace referencia en las barras de color negro al número y alcance de las estrategias de gobierno digital específicas que mencionamos hace dos slides atrás. Las barras azules hacen referencia al alcance y la calidad de la gobernanza que mencionamos al inicio de la presentación. Y las barras de color naranja hacen referencia al número de políticas
al alcance y, digamos, a la especificidad que logran obtener este tipo de políticas. En el color en las barras de color verde tenemos la cantidad de proyectos que se han planificado y se están llevando, se están ejecutando a la actualidad. Bien, dicho lo anterior, vale la pena mencionar lo siguiente y es cuál es el rol de las telecomunicaciones en el gobierno y la transformación digital. Incluso también podríamos incorporar acá la inteligencia artificial, las OTT, los buscadores, la nube, en fin, todos estos elementos, servicios, infraestructuras digitales no existirían si no hay una infraestructura física y robusta en materia de telecomunicaciones, sea por cobertura satelital, sea por cableado, por torres, antenas, cobertura alámbrica, inalámbrica, como sea que se lleven a cabo las conexiones en materia de telecomunicaciones, debe siempre y no perderse de vista, digamos, el rol de la importancia de seguir aumentando las inversiones, generando políticas adeptas al sector de telecomunicaciones que asimismo, para que asimismo, sobre todo, logren trasladar los beneficios a ámbitos y entornos digitales en beneficio de la comunidad y de los usuarios, en este caso de gobierno, transformación digital y ahora de las tecnologías como la inteligencia artificial. ¿Cómo se encuentran los países miembros de la comunidad andina en términos de conectividad? Bueno, estos son cifras para el año pasado, para el año 2023, tomadas de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones. En el caso de Bolivia, tenemos que el porcentaje de población que tuvo acceso a Internet fue del 68%. En el caso de Colombia, el porcentaje de la población que tuvo acceso a Internet fue del 73%. En el mismo aspecto, para Ecuador fue del 70% y para el Perú del 74%. Me llama la atención o vale la pena, digamos, hacer énfasis en un aspecto específico. Bolivia y Perú son los países que mayor alcance de cobertura tienen en acceso fijo, es decir, en referencia a los hogares que se encuentran conectados a la red por un cable o por una infraestructura física, sea por fibra óptica, cobre, cable coaxial, en fin, cual sea. En estos porcentajes, en estos ratios, tanto Bolivia como Ecuador se encuentran con unos porcentajes mucho más avanzados para el caso de Colombia y de Ecuador. Para el caso de Bolivia, es de 56% en los accesos fijos, es decir, los hogares conectados por medios físicos, y en el caso de Perú es del 57%. En este mismo ítem, para el caso de Colombia hace referencia a un 18% y a Ecuador a un 15%. Esto, pues, digamos que denota la continuidad y la oportunidad de mejoramiento que pueden seguir llevando a cabo los países, en este caso Colombia y Ecuador, en esta temática, en esta variable específica en materia de conectividad. Bien, dicho lo anterior, ¿cuál es el rol de la comunidad andina en las telecomunicaciones? Bueno, desde finales de los 90, los países han venido trabajando, cooperando de manera armónica y sinérgica en materia de infraestructura de telecomunicaciones, en materia de registro y cobertura satelital, en materia de lineamiento de los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, y todo esto, digamos que confeccionado o consolidado en una normativa robusta con alcance supranacional en el caso de la subregión andina, es decir, de la comunidad andina, para la redundancia. La normatividad que conforma el régimen de telecomunicaciones andino hace referencia básicamente a cinco decisiones. La primera decisión expedida fue la 439 en el 98, que fue básicamente la liberalización general de servicios. Posteriormente se generó o se expidió la decisión 462, que es la que liberaliza e integra los servicios de telecomunicaciones, para ser más específicos. Posteriormente y recientemente, mejor en el año 2022, se expidió la decisión 897, que hace referencia a los lineamientos de los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones, incorporando esta decisión aspectos en materia de privacidad, intimidad, portabilidad de datos, movilización o transferencia transfronteriza de datos. Y de otro lado, tenemos que en el espectro de las comunicaciones móviles, recientemente, o bueno, el año 2022, se expidió la decisión 854,
que es la relativa o contempla o habilita mejor la posibilidad del ejercicio y de ejercer la capacidad o la posibilidad de tener roaming andino, es decir, alguna persona que tenga un plan postpago en su país de origen, miembro de la comunidad andina, puede llevar a cabo el uso de esto en cualquiera de los cuatro países miembros de la comunidad andina. Todo esto a una tarifa local. Seguidamente tenemos que en medio, digamos que de la captura, del análisis y del entendimiento de las bondades, de los beneficios y de los retos que pueden afrontar los países miembros de la comunidad andina de manera concatenada, surge la Agenda Digital Andina. Esta es considerada como una estrategia subregional que busca orientar de manera estratégica los retos que los países miembros de la CAN afrontan en materia de transformación digital, de conectividad, de innovación en economía digital y otras temáticas subyacentes o conexas a las que acabo de mencionar. Tiene cinco ejes y líneas de acción la ADA, la Agenda Digital Andina. El primero es gobierno y transformación digital, que pues para la presente es la que nos convoca con mi intervención. Segundo tenemos que es la conectividad, infraestructura. Luego tenemos talento digital, economía digital. Y por último tenemos el eje referido a las nuevas tecnologías para el desarrollo sostenible. Bien, la agenda digital andina, digamos que logra converger o consolidar lo que los países de manera unilateral ya tienen de manera interna. Hago referencia a lo siguiente: Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia ya tienen sus agendas nacionales digitales. En el caso de Colombia y de Perú lo vienen trabajando o confeccionando desde del 2015 a 2018, en un periodo similar. Para el caso de Ecuador se aprobó la Agenda Digital Nacional en el año 2022 para el periodo que abarca 2022 a 2025. En el caso de Bolivia, el año pasado se aprobó y se publicó la Agenda Digital del Estado Plurinacional de Bolivia. También vemos otras agendas digitales a nivel regional desde organismos regionales de integración. Es el caso de la CEPAL, de la Alianza Pacífico, del Mercosur, de la red GILAC, del CARICOM, del SICA, en fin. En el caso de la CEPAL se trata de una agenda digital andina, en el caso de la Alianza del Pacífico, una hoja de ruta o bueno, con miras a establecer un mercado digital regional. En el caso del Mercosur es una agenda digital. En el caso del SICA es una estrategia regional digital y en el caso del CARICOM es una agenda nuevamente. Bueno, todo lo anterior se puede plasmar en una foto panorámica de la siguiente manera y yo lo abordo desde tres esferas. Está la esfera, como pueden ver en el nivel más eh, que abarca las otras subesferas, se encuentra la infraestructura de las telecomunicaciones. La infraestructura de las telecomunicaciones, como lo mencionaba hace un rato, pues es importante, es habilitante e incluso mejor, es determinante para que los contenidos digitales puedan seguir siendo transmitidos en sus capacidades de latencia, de velocidad, que hoy por hoy el Internet de las cosas y ahora en apoyo y apalancamiento con la inteligencia artificial, pues están requiriendo en términos de calidad, es decir, de velocidad. ¿Ya? Seguido a ello, tenemos el componente o la esfera de la integración de la cooperación regional digital. Bueno, los países en medio de esa interconexión que debe haber a nivel regional en materia de telecomunicaciones, en materia de infraestructura, pues deben aprovechar las agendas y las numerosas iniciativas que acabo de mencionar, desde los países en sus iniciativas unilaterales, luego desde las iniciativas en las agendas o instrumentos de alcance regional en materia digital se deben aprovechar, se deben consolidar, se deben unificar con una visión estratégica que logre permitir la búsqueda de los objetivos al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos en la región de Latinoamérica y del Caribe. En otra subesfera tenemos lo que ya hemos venido mencionando y hago referencia a gobierno y transformación digital. Finalmente, algunas consideraciones finales se pueden asemejar o aproximar a las siguientes. Los países miembros de la CAN presentan un andamiaje normativo sólido en materia de telecomunicaciones
que asimismo logra o permite, habilita el desarrollo del gobierno y la transformación digital. Los países de la subregión deben, pueden, yo diría más, deben sutilmente adoptar enfoques dinamizadores de sinergias de un entorno competitivo, confiable en el ámbito de entornos digitales. Cuando uno piensa en materia de gobierno digital y transformación digital, uno suele asociar, como le dije hace un rato, solamente recursos informáticos. Sin embargo, esa disponibilidad de infraestructura en materia de gobierno digital puede promocionar, puede estimular la misma competitividad a nivel país, solamente que apalancados en entornos digitales y en herramientas digitales. Finalmente, tenemos que la cooperación regional es un aspecto fundamental. Hay diversos instrumentos como las agendas que acabo de mencionar en esta materia. Y lo recomendable es unificar una visión integral que permita fortalecer las estrategias colectivas y sostenibles a nivel regional. Siendo esto por el momento, nuevamente les agradezco y creo que por ahora ha finalizado mi intervención y les agradezco mucho nuevamente.